Vamos a hablar sobre manejo de errores, excepciones y calidad de código. Primero que nada, distinguir que hay errores y excepciones. Los errores, por ejemplo, podríamos llegar a tener un error de sintaxis, donde a lo mejor nuestro programa no compila, simplemente lo corregimos y ya vamos a poder ejecutarlo. Pero por otro lado, tenemos errores que ocurren durante la ejecución del programa, que se llaman las excepciones, y que si no los manejamos, nuestro programa se va a detener de manera abrupta, y no es la idea. La idea es que construyamos programas que sean robustos y que simplemente manejemos estas excepciones. Entonces, para eso se utilizan los bloques con esta estructura que se llama try, except, else, finally, donde los bloques else y finally son opcionales. Mínimo deberíamos tratar de controlar utilizando los bloques try, except. Entonces, dentro de lo que es el bloque try, lo que vamos a hacer es poner todas las instrucciones que podrían llegar a causar una excepción. Dentro de él o los bloques de except, porque podríamos tener varios, lo que vamos a poner son los manejadores de excepciones que podemos utilizar para que nuestro programa funcione bien y no se cuelgue. El bloque de else es como que ahí colocamos las instrucciones de cuando el flujo del programa fue exitoso. Podríamos tratar de confirmar alguna conexión exitosa o algún login exitoso. Y dentro de lo que es el bloque finally, es un bloque que siempre se ejecuta, se haya presentado o no una excepción, a diferencia de else, que solamente se ejecuta si es que no se presentó una excepción. Finally se ejecuta siempre y contiene el código que se debe ejecutar sí o sí, como por ejemplo cerrar una conexión, cerrar un archivo, liberar el uso bloqueado de alguna variable si es que estábamos trabajando con programación concurrente, por ejemplo una cuenta, una base de datos, ¿sí? Restaurar algún estado de alguna variable, de alguna colección. Se pueden llegar a borrar archivos temporales o liberar memoria. Ese tipo de cuestiones se hacen dentro del bloque final. Podríamos llegar a tener varios bloques de except, entonces, y así capturar de manera selectiva los errores. Por ejemplo, quizás estamos trabajando con hacer, como en este ejemplo, una división. Entonces podría haber sido que a la hora de que le pedimos datos al usuario, el usuario se equivoque y en vez de ingresar un número positivo, un entero positivo, nos ingrese un 0, entonces una división por 0 nos va a dar error, o que quizás el usuario nos ingresa una letra en vez de un número. Entonces, bueno, ahí estaríamos tratando de dividir números con letras y por lo tanto la entrada no es válida, o simplemente que ocurra otro tipo de excepción. La idea de estos bloques try, except es que si los bloques except deberían ir desde el más específico hacia el más general, porque una vez que Python ocurre una excepción va a tratar de hacer match, va a empezar a buscar dentro de sus bloques except a ver cuál es el que está controlando la excepción, y al primero que haga match va a dejar de seguir buscando. Entonces, si hubiéramos tenido este bloque exception al principio, que es el que engloba a las otras excepciones, no hubiera detectado quizás que se había tratado de hacer una división por 0 o que había un error de tipo de datos. Entonces siempre va desde el más específico al más general. Estas son las principales excepciones en Python, que hay otras, pero las más comunes son type error, que ocurre cuando se aplica una operación a una función donde el tipo de dato no es el esperado; error de división por 0, cuando se intenta de dividir por 0; overflow error, cuando se excede el límite para un tipo de datos numérico; index error, cuando se trata de acceder a una secuencia con un índice que no existe; key error, cuando se trata de acceder a un diccionario con una clave que no existe; file not found error, que ocurre cuando se trata de acceder a un archivo que no existe o la ruta no es correcta; y import error, que ocurre cuando se falla la importación de un módulo. Nosotros tenemos la posibilidad de lanzar excepciones manualmente. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la instrucción raise. Entonces, en este caso, en este ejemplo, tenemos dentro del bloque try, se llama a esta función verificar edad con un número negativo. Entonces, la función verificar edad lo que está haciendo es, si es que la edad es un número negativo, va a lanzar
a través de la instrucción raise una value error diciendo que la edad no puede ser negativa. Si es que la edad es un número positivo, bueno, simplemente se retorna un texto mostrando la edad, diciendo que la edad es válida. Entonces, al ocurrir una excepción, se salta directamente al except, y en este caso value error lo que hace es controlar la excepción, manejar la excepción. Podríamos llegar a tratar de validar tipos de datos, como por ejemplo a la hora dentro de una función pide un número, tratar de colocar también bloques de try except para comprobar que el número sea un número entero, o en validación de datos también controlar que un número esté dentro de un rango de datos, y si no, lanzar una excepción. Es muy común que haya errores a la hora de abrir archivos, entonces aquí también nosotros deberíamos utilizar los bloques try except para ver cuál es el tipo de error que ha ocurrido. Podríamos distinguir, por ejemplo, un file not found error o un permission error, porque a lo mejor el archivo que se trata de leer no tiene los permisos, o a lo mejor el archivo no existe. Muchas veces ocurren errores y nosotros queremos redirigir los errores o llevar un historial de los errores que están ocurriendo. Entonces, hay veces que ocurre un error y mostramos los errores por pantalla o los mostramos por consola y nadie los ve. Entonces, por ejemplo, si estamos ejecutando en un servidor, nadie está mirando la pantalla. Lo que normalmente se hace es registrar esos errores en algún archivo y, bueno, incluir automáticamente la fecha, la hora y el nivel de gravedad, qué usuario es el que tuvo el problema. Entonces, si nosotros necesitamos depurar nuestro programa y controlar con precisión dónde o cómo se muestran los errores, nosotros deberíamos utilizar este tipo de logging, que es mucho más efectivo que hacer un print del error. Entonces, la idea es registrar la trazabilidad, saber qué es lo que realmente pasó, para luego hacer algún diagnóstico, reparar los fallos y, bueno, tratar de hacer auditoría para hacer mejoras en los sistemas. Entonces, logging es el proceso de registrar eventos que ocurren durante la ejecución del programa. Está muy útil para hacer depuración, monitoreo y auditoría. Normalmente, si ocurre algún error, entonces Logger va a generar y va a filtrar los errores según el nivel, porque ya vamos a ver que existen distintos tipos de manejadores de errores, como por ejemplo de info, de warning, error y otros. El handler lo que va a definir es dónde se van a enviar los mensajes, si se va a enviar a un correo, si se va a mostrar por pantalla, si se va a crear en un archivo de log, y con formatter lo que se hace es se define el formato de ese mensaje, la fecha, el nivel, el texto cómo se va a mostrar ese error. Y bueno, finalmente se muestra el error en la consola, en algún archivo o dónde. Entonces, bueno, acá hay algunos tipos de errores de logging, como por ejemplo de info, y cada uno se podría mostrar con alguna sintaxis en particular. Por ejemplo, el de error casi siempre sale en rojo y el de info en verde. Acá hay algún ejemplito sobre cómo utilizar logging. Lo primero que deberíamos hacer es importar el módulo y luego podríamos hacer la configuración. En este caso se está exportando a un archivo .log, y entonces, bueno, dentro del try except, apenas ocurre alguna excepción, lo que se hace es registrar a través del módulo de logging. En este caso se va a registrar un error del tipo error porque hubo un fallo en la división, o en este caso un login del tipo excepción. También podría haber sido un login de información, como les voy a mostrar ahora en la ejecución de este programa. Acá yo les dejé en la celda de la notebook del laboratorio. Si ustedes se fijan, cuando van a la celda de login, pueden ejecutar o copiar este código y lo ejecutan en PyCharm, por ejemplo. Acá hay los distintos tipos de login que tenemos. Y ver cómo pueden ustedes utilizar este módulo para hacer debugging o auditoría de sus códigos. Entonces lo copian y lo ejecutan y van a poder ver cómo se genera este archivo .log y cómo podemos ir haciendo auditoría después. Tenemos aquí errores del tipo info
y algún warning, una lista de datos vacía y algún error generado a propósito donde intentábamos concatenar un número con una letra. Ustedes después lo revisan. Algo que me quedó por mostrarles ahí dentro de lo que es la notebook es este bloque que tenemos acá. No era este, bueno, después ustedes miran bien la notebook que les dejo ahí de laboratorio. Era este. Fíjense en este código. Este es un ejemplito donde tenemos un print, las sentencias antes del try. Tenemos el try donde mostramos con un print el código antes de la excepción. Aquí tenemos una excepción porque estamos tratando de sumar un número con un texto. Y lo que les quería mostrar es que cuando ocurre la excepción, todas las sentencias que están debajo de la instrucción que se ejecuta cuando ocurre una excepción, ya no se van a ejecutar. Entonces es importante que tengan esto en cuenta para que si ustedes tienen instrucciones importantes que necesitan que se ejecuten, las pongan dentro de otro try, porque si no estas instrucciones se va a manejar la excepción, pero estas instrucciones, si eran importantes, no se van a ejecutar. Entonces, para tener en cuenta dónde ponen ustedes o cuántos try utilizan, a veces es mejor utilizar varios bloques try para poner las instrucciones, asegurarnos de que las instrucciones que son importantes para nuestro código sí se ejecuten.